Miren, todos me siguen preguntando qué pasó con Eric. Y, sinceramente, estoy harta de tener que explicarme con gente que ni siquiera estuvo ahí. Soy Cristina. Tengo 23 años. Y toda esta situación es mucho más complicada de lo que la gente quiere entender. Conocí a Eric a través de nuestra amiga en común, Siena, en una fiesta hace 4 meses. Parecía lo suficientemente dulce, muy afectuoso físicamente, lo cual aprecié porque ese es mi lenguaje del amor. Siempre estaba haciendo cosas lindas, conciertos, festivales, películas, incluso unas vacaciones de 5 días en la playa que en realidad estuvieron bastante bien. No me malinterpreten, todo fue lindo y todo eso, pero, o sea, ¿no se supone que eso es lo que hacen los novios? Si estás saliendo con alguien, deberías querer hacerlo feliz y pasarla bien juntos. Eric era de esos chicos que claramente fueron criados por su mamá para ser súper educados y respetuosos, siempre abriéndome la puerta, insistiendo en pagar todo, recordando detalles aleatorios de cosas que mencioné al pasar. Me mandaba mensaje de buenos días todos los días, siempre pendiente de cómo me sentía, dejando lo que estuviera haciendo si necesitaba algo. Suena dulce dicho así, pero honestamente, empezó a sentirse como una carga. Entre nosotras, me estaba empezando a aburrir. Eric era tan predecible. Podía planear todo nuestro fin de semana desde el martes. Películas en su casa los viernes por la noche, brunch en el mismo café los sábados, caminatas en el parque los domingos por la tarde. Tenía toda una rutina establecida y nunca quería cambiar nada. Cuando yo sugería algo espontáneo, él se preocupaba por el dinero o por el tiempo o si era algo práctico. Todo tenía que estar planeado, ser seguro y responsable. Mis amigas siempre me decían lo afortunada que era, hablando sin parar de lo buen partido que era Eric y de lo bien que me trataba, pero no veían cómo era el día a día. Claro, era estable y confiable, pero ¿dónde estaba la emoción? ¿Dónde estaba esa sensación de mariposas en el estómago? Tengo 23 años. Debería estar viviendo aventuras y sintiendo la emoción de nuevas experiencias, no instalándome en una rutina doméstica como si ya estuviéramos planeando nuestra jubilación. Empecé a fijarme más en otros chicos cuando salíamos. Chicos que parecían seguros de sí mismos y misteriosos, en lugar de contarme cada detalle de su día en el trabajo. Eric me daba un resumen completo de su hora de comida mientras yo pensaba que tenía que haber algo más en la vida que este nivel de previsibilidad. Su grupo de amigos era tan aburrido como él. Chicos buena onda que se sentaban a jugar videojuegos y hablar de proyectos del trabajo. Cuando salía con ellos, sentía que envejecía 10 años en una sola noche. Yo quería ir a fiestas y conocer gente interesante, pero Eric siempre estaba preocupado por volver a casa a una hora razonable o no gastar mucho dinero en una salida. Pero aquí está el asunto, Eric de verdad me trataba bien. Tal vez demasiado bien. Me sorprendía con mi café favorito, planeaba citas elaboradas, me compraba flores sin razón. Pero se sentía más como si estuviera siguiendo un manual sobre cómo ser el novio perfecto, en lugar de ser espontáneo y romántico de verdad. Empecé a sentirme culpable por no estar más agradecida, lo que me hizo resentir aún más toda la situación. Él estaba haciendo todo bien, según todos los demás, pero simplemente ya no funcionaba para mí. Necesitaba a alguien que me mantuviera intrigada, que me hiciera esforzarme un poco por su atención en lugar de estar disponible todo el tiempo. Fue entonces cuando descargué aplicaciones de citas. No porque planeara engañarlo ni nada. Solo quería ver qué más había allá afuera. Eric no tenía por qué enterarse, porque solo estaba mirando, solo tenía curiosidad por saber qué tipo de opciones existían más allá de mi situación actual. Empezaron a llegar los matches y, de repente, recordé lo que se sentía tener opciones. Chicos que no respondían de inmediato, que tenían trabajos y pasatiempos interesantes, que parecían tener vidas completas que no giraban alrededor de sus novias. Fue refrescante hablar con personas que no estaban constantemente preguntándome cómo me sentía. Fue entonces cuando hice match con Daniel. Desde sus fotos, pude darme cuenta de que era diferente a Eric. Se veía seguro de sí mismo, tenía ese toque rebelde que Eric no tenía en absoluto, tatuajes, motocicleta, un trabajo que sonaba mucho más emocionante que lo que fuera que hacía Eric en su cubículo de oficina. Cuando Daniel me escribió, fue directo y coqueto sin ser pegajoso o necesitado. Empezamos a chatear y sentí una emoción que llevaba meses sin experimentar con Eric. Daniel tardaba horas en responder, lo cual debería haberme molestado, pero en lugar de eso, hacía que deseara aún más su atención. Hacía comentarios un poco inapropiados que me hacían sentir deseada de una forma en la que los constantes halagos de Eric nunca lograron.
Me repetía que solo era una conversación inofensiva, solo estaba hablando con alguien nuevo. Pero, sinceramente, ya estaba desconectándome emocionalmente de mi relación con Eric. Me sorprendía comparando todo lo que Eric hacía con lo que imaginaba que haría Daniel. 2 meses después de haber empezado a salir con Eric, finalmente acepté reunirme con Daniel para tomar un café. Solo café, nada más. Pero en cuanto lo vi en persona, supe que estaba en problemas. Tenía una energía que Eric no tenía en absoluto. Seguro, un poco arrogante, como si no le importara si yo aparecía o no. Terminamos hablando por horas, y cuando sugirió ir a su departamento, no dudé. Estar con Daniel era todo lo que mi relación con Eric no era. Había intensidad, pasión, esa sensación de que cualquier cosa podía pasar. Daniel no me preguntaba constantemente si estaba bien ni se preocupaba por mi nivel de comodidad. Simplemente tomaba la iniciativa, y eso era exactamente lo que me había estado faltando. Empecé a ver a Daniel cada vez que Eric estaba en el trabajo. Era fácil, ya que Eric confiaba completamente en mí y nunca preguntaba a dónde iba o con quién estaba. En realidad, eso también me molestaba. ¿Cómo? ¿No debería estar un poco preocupado por perderme? Su completa falta de celos me hacía sentir que quizá no era tan importante para él, después de todo. Todo con Daniel se sentía peligroso y emocionante. No siempre respondía a mis mensajes, lo que me hacía obsesionarme con mi teléfono, esperando que me escribiera. Cuando estábamos juntos, mencionaba a otras mujeres o hablaba de sus ex de una forma que me hacía sentir que tenía que competir. Eso debería haber sido una señal de alerta, pero en lugar de alejarme, solo hacía que lo deseara más. Mientras tanto, Eric seguía siendo el mismo de siempre, trayéndome café, planeando citas lindas, siendo comprensivo con todo. Pero ahora todo eso me resultaba asfixiante. Me sentaba a cenar con él pensando en Daniel, preguntándome cuándo lo volvería a ver, quitando mi mano cuando Eric intentaba tomarla. Empecé a pelear con Eric por tonterías. Él sugería un restaurante y yo me quejaba de que era aburrido. Quería quedarse en casa una noche tranquila y yo lo acusaba de ser antisocial. Hablaba de planes a futuro y yo me irritaba porque sentía que estaba asumiendo cosas. Mirando hacia atrás, estaba creando distancia para justificar lo que estaba haciendo a sus espaldas. Mentir se volvió más fácil cada vez. Le decía a Eric que saldría con amigas y en realidad iba a ver a Daniel. Decía que trabajaría hasta tarde y pasaba la tarde en el departamento de Daniel. Eric nunca me cuestionaba ni parecía sospechar nada, lo que honestamente me hacía sentir que no le importaba lo suficiente como para darse cuenta. Después de 2 meses llevando esta doble vida, Eric empezó a pedirme explicaciones sobre por qué estaba tan distante. Quería tener conversaciones profundas sobre nuestra relación, y yo me frustraba porque lo sentía necesitado e inseguro. Necesitaba espacio para aclarar mis ideas, pero él seguía sofocándome con su preocupación. Fue entonces cuando me di cuenta de que tenía que elegir. Daniel empezaba a hacer comentarios sobre cómo debería simplemente terminar con mi novio aburrido si no era feliz. La forma en que lo decía lo hacía sonar tan obvio y sencillo. Así que tomé una decisión. Estaba eligiendo la emoción por encima de la seguridad, la pasión por encima de la estabilidad. Tenía 23 años y merecía estar con alguien que me hiciera sentir viva en lugar de conformarme con alguien seguro solo porque en el papel me trataba bien. Cuando Eric me acorraló para tener esa conversación seria, podría haberle mentido otra vez, pero ya estaba cansada de fingir. Le conté todo, que había estado viendo a alguien más durante 2 meses, que no era feliz, que necesitaba algo diferente de lo que él podía darme. Eric simplemente se quedó allí, atónito, mientras yo le explicaba sobre Daniel y cómo habíamos estado saliendo. En lugar de enojarse o luchar por mí, solo preguntó por qué y qué había hecho mal. Fue entonces cuando supe con certeza que estaba tomando la decisión correcta. Un hombre de verdad habría mostrado algo de fuego, algo de pasión, algo de lucha. Pero Eric simplemente se quedó allí, derrotado, preguntando qué podía hacer para hacerme cambiar de opinión. Intenté explicarle que necesitaba a alguien con más chispa, alguien emocionante que no fuera tan predecible. Eric me miraba como si no pudiera entender de qué estaba hablando, lo cual solo confirmaba lo incompatibles que éramos. No gritó ni peleó ni mostró ninguna emoción real, lo cual, sinceramente, fue decepcionante. Quería que demostrara que perderme realmente le importaba. En cambio, simplemente procesó lo que le dije y me hizo preguntas lógicas sobre en qué nos habíamos equivocado. A la mañana siguiente, cuando intenté escribirle para ver cómo estaba, mis mensajes no se enviaban. Me había bloqueado de todo,
redes sociales, teléfono, incluso apps de pago. Me pareció una reacción exagerada cortarme por completo en lugar de manejar las cosas de forma madura. Me mudé con Daniel bastante rápido después de eso. Su lugar no era nada como el apartamento ordenado de Eric, ropa por todas partes, botellas vacías, piezas de motocicleta tiradas, pero se sentía real y auténtico, en lugar de parecer un escaparate estéril. Vivir con Daniel era todo lo que creía que quería. Cada día era impredecible y emocionante. A veces llegaba con boletos de último minuto para un concierto, o simplemente manejábamos a otra ciudad porque le apetecía. No planeaba todo hasta el más mínimo detalle como Eric. Simplemente vivía el momento. Claro, hubo ajustes. Daniel no era tan estable económicamente como Eric, así que terminé cubriendo más gastos de los que estaba acostumbrada, pero eso se sentía más equitativo que cuando Eric insistía siempre en pagar todo, lo cual ahora me parecía controlador. Daniel tampoco era tan comunicativo como Eric. No escribía mensajes todo el tiempo ni siempre quería saber cómo me sentía. Al principio extrañaba esa atención, pero luego me di cuenta de que probablemente era más sano así. Eric había sido tan pegajoso y necesitado, siempre buscando seguridad. 3 meses después de dejar a Eric, estaba en una cafetería con Daniel cuando vi a Eric al otro lado del lugar. Mi corazón hizo un extraño sobresalto al verlo, lo cual me tomó por sorpresa. Se veía muy bien. Corte de cabello distinto, como si hubiera estado haciendo ejercicio, más seguro de sí mismo de lo que recordaba. Le saludé con la mano de forma amistosa, pero me miró directamente y luego desvió la mirada deliberadamente. Dolió más de lo que esperaba. Al menos podríamos habernos reconocido como adultos. Durante todo el tiempo que estuvimos allí, Daniel estuvo en su teléfono, ignorándome, mientras yo no dejaba de mirar a Eric. Cuando Eric se fue, pasó justo al lado de nuestra mesa sin mirarme. Verlo tan arreglado y confiado me molestó más de lo que debería. Esperaba que se viera con el corazón roto o al menos afectado por nuestra ruptura, pero parecía estar prosperando. Me hizo preguntarme qué había estado haciendo con su tiempo desde que terminamos. Pero aparté esos pensamientos porque había tomado mi decisión por buenas razones. Eric había sido aburrido y predecible, aunque también era confiable. Daniel trajo emoción a mi vida, aunque también trajo caos e incertidumbre. Vivir con Daniel se estaba volviendo más complicado. Lo que al principio parecía una intensidad apasionada empezaba a sentirse como caminar sobre cáscaras de huevo. Se ponía de mal humor sin razón aparente, y cuando le preguntaba qué pasaba, me acusaba de ser necesitada. Daniel empezó a revisar mi teléfono cuando no estaba cerca. Al principio me decía a mí misma que lo hacía porque le importaba y quería asegurarse de que estuviera bien, pero se sentía diferente a la preocupación amable de Eric. Cuando Eric se preocupaba por mí, lo hacía desde el amor. Cuando Daniel se ponía sospechoso, se sentía controlador. Me cuestionaba si llegaba 10 minutos tarde a casa. Si mencionaba a un compañero de trabajo hombre, Daniel pasaba horas interrogándome al respecto. Empecé a editar mis historias para no provocarlo, lo que básicamente significaba mentir sobre interacciones inofensivas. Las peleas también se estaban volviendo más intensas. Eric y yo solíamos tener conversaciones tranquilas cuando no estábamos de acuerdo, pero Daniel explotaba por cosas insignificantes. Gritaba, lanzaba cosas y me hacía sentir loca por expresar preocupaciones legítimas. Me sorprendía a mí misma extrañando la estabilidad emocional de Eric más de lo que quería admitir. Con Eric, siempre me sentí segura para expresar mis sentimientos o plantear problemas. Con Daniel, nunca sabía si reaccionaría con comprensión o si convertiría todo en una gran pelea. Daniel tampoco tenía su vida en orden como Eric. Siempre estaba atrasado con las cuentas, no podía mantener un trabajo estable y esperaba que yo cubriera cada vez más gastos. Empecé a resentir el hecho de que básicamente estaba manteniéndonos a ambos. Cuando intentaba hablar sobre nuestra situación financiera, Daniel se ponía a la defensiva y me acusaba de ser materialista. Decía, al menos no soy un oficinista aburrido como tu ex. Y que debía apreciar que él era un espíritu libre. Pero, honestamente, la estabilidad de Eric empezaba a parecerme atractiva en comparación con la incertidumbre de si podríamos pagar la renta cada mes. Eric nunca me hizo preocuparme por el dinero o por tener un techo sobre mi cabeza. Mientras tanto, me enteraba por amigos de que Eric estaba yendo muy bien. Lo habían ascendido, estaba tomando clases, se había inscrito en un gimnasio. La gente decía que se veía más feliz y seguro que nunca. Una parte de mí se alegraba por él,
pero otra parte estaba dolida de que estuviera prosperando sin mí. El punto de quiebre llegó cuando Daniel me agarró de la muñeca durante una pelea y la apretó con tanta fuerza que me dejó moretones. Había estado bebiendo y me acusó de coquetear con un tipo en una fiesta. Cuando intenté defenderme, se puso físico de una manera que realmente me asustó. A la mañana siguiente, se disculpó, dijo que había estado borracho y estresado, y que nunca volvería a pasar. Pero no podía dejar de pensar en cómo Eric nunca, ni siquiera en nuestras peores discusiones, me había hecho sentir físicamente insegura. 6 meses después de ese incidente, finalmente dejé a Daniel. No fue fácil. Me había aislado de la mayoría de mis amigos y había llegado a depender económicamente de mí misma para mantenerlo, lo cual era contradictorio, pero de alguna manera así resultó. Me mudé de regreso con mis padres, lo cual fue humillante a los 24 años. Tener que explicar por qué mi emocionante relación se había desmoronado fue embarazoso, especialmente porque era evidente que ellos preferían a Eric. Lo más difícil fue admitir cuán equivocada había estado en todo. Había renunciado a una relación estable y amorosa por el caos con alguien que resultó ser controlador y abusivo. No dejaba de pensar en Eric y en cómo estaría. A través de las redes sociales, podía ver que seguía prosperando. Él se había mudado a un lugar mejor, parecía tener una vida social activa, se veía feliz y saludable. Contacté a Siena para preguntarle si había sabido algo de Eric. Me contó que estaba saliendo con alguien nuevo, una mujer que había conocido en el trabajo, que parecía muy amable y lo trataba bien. La noticia me impactó más de lo que esperaba. Escuchar que Eric había seguido adelante me hizo dar cuenta de lo que realmente había perdido. No era solo una relación aburrida. Era alguien que me había amado incondicionalmente y me había tratado mejor de lo que merecía. Ahora le daba todo ese cuidado y devoción a otra persona. Empecé a obsesionarme con su nueva novia, revisando constantemente sus redes sociales. Ella parecía perfecta para él. Dulce, solidaria, agradecida por su bondad en lugar de darla por sentada como yo lo había hecho. Comencé a fantasear con la idea de contactarlo y explicarle todo lo que había pasado con Daniel. En mi mente, él se daría cuenta de que había aprendido de mis errores y querría darnos otra oportunidad. 2 años después de nuestra ruptura, vi el anuncio que me destrozó. Eric se había comprometido. Las fotos lo mostraban con esa mujer, que se veía genuinamente feliz, y los comentarios estaban llenos de felicitaciones y de gente hablando de la pareja perfecta que formaban. Me quedé mirando esas fotos del compromiso durante horas, leyendo cada comentario. Eric se veía increíble, seguro, exitoso y genuinamente feliz de una manera que nunca antes había visto. Su prometida parecía todo lo que yo no era, agradecida, solidaria, el tipo de mujer que apreciaría lo que tenía. El anillo era hermoso y obviamente costoso, lo que significaba que Eric estaba bien económicamente. Leí que había recibido otra promoción y estaba prosperando en su carrera. Mientras tanto, yo aún luchaba por arreglar mi vida. Sentía una sensación abrumadora de pérdida que no esperaba. Ver a Eric tan feliz con otra persona me hizo dar cuenta de lo que había dejado ir cuando lo dejé por Daniel. Empecé a obsesionarme con su relación, revisando constantemente sus cuentas en redes sociales. Se veían felices en cada foto, viajando, en cenas, fotos casuales en casa. Ella publicaba mensajes sobre lo agradecida que estaba de haberlo encontrado. Leer sus publicaciones me enfurecía porque ella recibía crédito por apreciar a Eric cuando yo había estado con el primero. Actuaba como si hubiera descubierto a ese hombre increíble cuando yo ya había hecho el trabajo en la relación. Como Eric aún me tenía bloqueada en todas partes, creé una cuenta falsa y le envié un largo mensaje. Le expliqué lo equivocada que había estado respecto a Daniel, cuánto había aprendido a valorar las cualidades de Eric, cuánto lamentaba haber tirado todo lo que tuvimos. Le conté cómo Daniel me había tratado mal, pensando que eso lo haría sentir protector. Le expliqué que había sido joven y tonta, que había aprendido de mis errores y que estaba lista para ser la novia que él merecía. Pero Eric nunca respondió. Esperé semanas, revisando constantemente, pero probablemente borró el mensaje sin leerlo, o su prometida lo vio primero y lo hizo bloquear mi cuenta falsa también. La boda se acercaba y yo me quedaba sin opciones. Supe cuándo y dónde sería a través de las redes sociales. Sabía que era una locura, pero decidí ir y tratar de hablar con Eric antes de la ceremonia. Cuando llegué al lugar, había seguridad y no podía acercarme sin invitación. Observé desde la acera cómo llegaban los invitados, felices y emocionados.
Me sentí como una extraña mirando la vida que podría haber tenido. Vi llegar a Eric, se veía increíble, seguro, guapo, genuinamente alegre. Su novia estaba hermosa y radiante, rodeada de personas que claramente la adoraban. Parecían hechos el uno para el otro, de una manera que Eric y yo nunca fuimos. De pie allí, viendo la boda de Eric, me di cuenta de que lo había perdido para siempre. Él había encontrado a alguien que lo valoraba y lo hacía feliz de maneras que yo nunca pude. 6 meses después de la boda de Eric, todavía luchaba por seguir adelante. Intenté salir con alguien más, pero no podía dejar de comparar a todos con Eric y encontrarlos insuficientes. Ninguno tenía su bondad, su fiabilidad, su cuidado genuino. Mis amigos estaban cansados de escuchar sobre Eric y me decían que necesitaba seguir adelante, pero ellos no entendían lo que había perdido cuando lo dejé. Un año después de su boda, vi un anuncio que me hizo sentir un nudo en el estómago. La esposa de Eric estaba embarazada. En la foto se veían tan felices, ambos radiaban emoción por comenzar una familia. Esto parecía la prueba definitiva de que Eric nunca volvería. No solo estaba casado, estaba formando una familia con otra persona. Decidí hacer un último intento y le escribí una carta real que envié a su casa. Le dije cuánto lo sentía, cuánto había crecido desde nuestra ruptura, lo feliz que estaba de que hubiera encontrado amor con alguien que lo merecía. Pero Eric tampoco respondió a mi carta. 3 meses después, vi el anuncio del nacimiento. Eric y su esposa tuvieron un niño sano, y se veían agotados pero felizmente dichosos. Eric era padre ahora, construyendo esta hermosa vida con su familia, mientras yo no era parte de ella en absoluto. Solo era una chica de su pasado que él prefería olvidar. Intenté mudarme a Houston para empezar de nuevo, pensando que la distancia me ayudaría a olvidarlo. Pero incluso allí no podía dejar de pensar en él constantemente. Ahora tengo 28 años y me doy cuenta de que esta es mi vida. Soy la chica que tuvo amor verdadero y lo desperdició por alguien emocionante que resultó ser basura. Eric nunca volverá. Y honestamente, ¿por qué iba a hacerlo? Todos me dicen que necesito seguir adelante. Que obsesionarme con Eric es poco saludable. Pero no entienden que Eric no era solo un exnovio. Era la persona que me mostró cómo es el amor verdadero. He intentado salir con otras personas, pero todos se quedan cortos. Son o aburridos, como solía pensar que era Eric, o emocionantes como Daniel, pero igual de poco fiables y egoístas. A veces me pregunto si he idealizado a Eric en mi memoria. Pero luego recuerdo momentos específicos. Cómo me traía café, exactamente como me gustaba. Cómo me escuchaba desahogarme sobre el trabajo. Cómo me sentía segura con él. Y sé que fue real. Los terapeutas siguen preguntándome qué he aprendido. Y les digo que aprendí a no dar por sentado a las buenas personas. Pero eso no me ayuda ahora porque Eric se fue. Y no puedo aplicar esa lección a él más. Ahora estoy sola en Houston, donde nadie sabe de Eric y puedo fingir ser alguien que simplemente no ha encontrado a la persona adecuada todavía. Pero la verdad es que sí encontré a la persona adecuada, y elegí a alguien más porque pensé que merecía algo mejor. Lo peor es que probablemente Eric ya ni piensa en mí. Está ocupado con su esposa y su hijo, viviendo esa vida plena y feliz que no me incluye. Mientras tanto, yo pienso en él constantemente. La gente me pregunta qué quiero en una relación ahora, y la respuesta es Eric. Quiero que Eric vuelva. Quiero una segunda oportunidad donde sea lo suficientemente inteligente para reconocer lo que tengo. Pero eso nunca va a pasar porque hay errores que no se pueden deshacer. Así que esta es mi vida, sola a los 28, comparando a todos con alguien que perdí hace años, sabiendo que tuve mi oportunidad de ser feliz y la arruiné. Eric está viviendo su mejor vida con alguien que lo merece. Y yo estoy pagando las consecuencias de pensar que podía hacerlo mejor. Tal vez algunas personas solo tienen una oportunidad con el amor verdadero y la mía se terminó. Tal vez esto es lo que mi vida es ahora, siempre preguntándome qué pudo haber sido. Siempre sabiendo que lo mejor que me pasó fue algo de lo que decidí alejarme. Lo curioso es que si alguien me preguntara qué consejo daría a las chicas que salen con chicos buenos, les diría que valoren lo que tienen. Que no cometan mi error. Que no desechen algo real por algo que solo parece más emocionante. Pero ya nadie me pide consejos sobre relaciones porque todos saben que soy la historia de advertencia. Soy la chica que lo tuvo todo y lo perdió porque no supo lo que tenía hasta que se fue. Esa es mi historia. Así es como pasé de ser amada por el mejor hombre que conoceré a estar sola y amargada.
todavía extrañando a alguien que probablemente ni recuerda mi segundo nombre. Como siempre, gracias por acompañarnos hoy. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo episodio. Hasta la próxima.